de los policontusos por precipitación, algunos agredidos por proyectiles de arma de fuego o por traumas directos, ¿ok? Pero siempre a la cabeza los accidentes automovilísticos y las precipitaciones porque hay cinética alta, hay fuerza involucrada, ¿no? Que va a hacer que se altere de alguna u otra forma el complejo osteoligamentario y nervioso. Población joven, en verdad la afectada, esencialmente, más aparentemente una predominancia en varones, ¿no? Y una fuerte asociación con trauma cráneoencefálico, que me parece que ya fue un tema de exposición previo, ¿verdad? Mortalidad y morbilidad es un tema importante, sobre todo la parte de morbilidad por lo que genera un paciente con un déficit neurológico instaurado, por la carga, por decirlo así, que esto genera en la vida del paciente, en su familia, en su trabajo, ¿no? En cómo se desenvuelve como persona. Sabemos que está dentro, este trauma raquimedular, dentro de las primeras causas de enfermedades, junto con las cardiovasculares o neoplasias, ¿no? Y, como había mencionado, la discapacidad que genera es un tema importante dentro de a tratar y a tener en cuenta, ¿no? Tanto para el pronóstico y el tratamiento que se le va a brindar a este paciente, ¿no? ¿Qué le ofrezco yo a mi paciente, esencialmente? En cuanto a epidemiología, esencialmente, aparentemente tanto la parte la región cervical y la región lumbosacra son las más afectadas. Solamente a modo muy rápido, porque esto es un tema muy extenso y tenemos un poco menos de una hora, solamente revisar algunos puntos quizás de anatomía clásicos, ¿no? Que se deben de tener en cuenta, ¿no? Como pueden ver en componentes óseos en el lado izquierdo, podemos ver clásicamente un cuerpo vertebral, podemos ver que está compuesto de pedículos tan importantes para los cirujanos en su ubicación, procesos espinosos, articulaciones facetarias, podemos observar las apófisis transversas típicas de una vértebra dorso-lumbar en general que estamos viendo, podemos ver un disco intervertebral, ¿no? En sus partes, tanto el anillo fibroso como el núcleo pulposo, y todo este complejo osteoligamentario que va a generar en ciertos segmentos de la columna la biomecánica clásica de la columna, ¿no? Esencialmente sabemos que lo más móvil, lo menos móvil es la torácica, porque es la caja, ¿no? La caja envuelta por la parrilla costal, donde hay órganos vitales en su interior, y mucho más móvil la cervical y la lumbar en este caso, ¿no? Ahora, podemos apreciar que existen agujeros de conjunción bastante importantes y que son maltratados después de un tipo de trauma, ¿no? Y dependiendo de la cinética que hay en este tipo de trauma. Ahora, la superposición de estas vértebras, como pueden ver acá, van a estarse dadas por contactos de múltiples estructuras, ya sean las láminas, ya sean las facetas articulares y la cantidad de ligamentos que vamos a ver en las siguientes diapositivas que están tanto en el complejo o en la columna anterior, media y en la posterior. Solamente a modo de ver en líneas generales un corte de una médula espinal, podemos observar una sustancia gris en el centro y podemos observar una sustancia blanca en la periferia. Podemos observar que dice SLDC, ¿no? Cervical, dorsal, lumbar, sacro. La típica distribución somatotópica, ¿no? De las fibras nerviosas, es decir, más hacia medial las cervicales, más hacia lateral las sacras, ¿no? Además podemos observar múltiples estructuras importantes como estos fascículos ascendentes, por ejemplo, que dice en la diapositiva gracil y cuneiforme, o de Golgi-Burdach, algunos lo llaman, que reciben tipo de vibración, información de vibración, de posición, ¿no? Y epicrítica, que es discriminación entre ambos puntos, en tema de lo que es sensibilidad, y podemos apreciar también fascículos espinotalámicos laterales, ¿no? En esta parte, en este segmento de la médula, donde también hay una distribución somatotópica y que maneja información de dolor y temperatura.
Además de eso, la parte muy importante aquí que podemos observarlo dentro del cordón lateral, porque existe un cordón lateral, un cordón anterior y un cordón posterior. En el cordón lateral observamos un fascículo córtico espinal lateral, ¿no? Es el encargado previa decusación de manejar la vía piramidal, la vía motora, lo que hace que podamos mover nuestros brazos, mover nuestras piernas, así como los anteriores que he mencionado, que son ascendentes, que manejan información sensitiva. ¿Ok? Importante también, ya que hablamos de parte ósea, ligamentaria, ya que hablamos de médula, también hablar un poco de vascularidad. ¿Qué irriga la médula espinal? Y la médula espinal se irriga esencialmente por arterias. Esta arteria que se ve que se une acá, que es la arteria espinal anterior, ¿no? Bastante importante para la irrigación de los 2/3 anteriores, o sea, la parte motora esencialmente de la médula, y 2 arterias delgaditas, que se llaman espinales posteriores, que también nacen de la arteria vertebral y que se encargan de la irrigación del tercio posterior de la médula. Podemos observarlo aquí, en líneas generales, cómo se irriga toda la médula espinal en su trayecto, inicialmente por lo que mencioné, posteriormente por estas arterias pequeñitas que salen del arco aórtico, que se llaman segmentarias. Pueden ver una rama izquierda y una rama derecha, que tienen un trayecto sobre el cuerpo vertebral, y pueden ver acá esencialmente la microvasculatura de la médula espinal, tanto en la espinal anterior como acá las 2 espinales posteriores, hasta otorgar la irrigación a los núcleos más profundos de la médula espinal, hasta la basa corona. Ese es su nombre. Entonces, dejando un poco de eso, la parte más importante, los nervios que emergen de ella. Existe de la parte anterior raíces nerviosas, ¿no? Esencialmente motoras, en la parte posterior raíces también que van a tener una estación en un ganglio espinal, como se puede ver acá. ¿Y por qué es importante a veces revisar un poco todo esto, que es un poco tedioso, ¿no? Y es importante porque juntos van a formar un ramo primario. Y este ramo primario, que pueden observar acá, que sigue todo un trayecto cutáneo y que va a brindar inervación, va a tener una expresión sobre una región sensitiva de la piel, y eso se llama dermatoma. Y los dermatomas los utilizamos tanto en la emergencia como en la consulta, como en cualquier tipo de abordaje que hagamos al paciente, para poder tener la sospecha clínica sin tener por el momento alguna imagen que nos pueda guiar de dónde podría estar la lesión. Y es importante tener eso en claro. Además, también pueden observar aquí, ramos que tienen un origen ventral, que manejan información motora, que van a encargarse de inervar motoramente un grupo muscular, cuyo nombre es miotoma, y que vamos, al poder examinar al paciente, saber cuál es presuntivamente el nivel de la lesión, a corroborar por supuesto con exámenes complementarios. Nunca olvidar que el examen complementario no va por encima del examen clínico inicial del profesional, pero se llama complementario porque precisamente es eso, complementa lo que uno sospecha, y bajo eso, esa es la pirámide del algoritmo diagnóstico, ¿no? ¿Qué tipo de lesiones podemos tener? Podemos tener lesiones en distinto tipo de estructuras, por eso empezamos hablando de huesos, arterias, médula, nervios, ¿no? Ligamentos, ¿no? Y es porque pueden existir múltiples lesiones o la unión o juntas, ¿no? Pueden existir juntas, pueden ser concomitantes. En la parte ósea pueden haber luxaciones, fracturas, luxofracturas, ¿no? Pueden haber listesis. En la parte nerviosa, la médula espinal se puede conmocionar, ¿no? Por definición, puede contundirse, ¿no? Puede seccionarse la médula, producto del trauma, o una lesión radicular, ¿no? En la parte vascular se puede romper un vaso. Se puede romper un vaso, así sea pequeño. Estamos hablando de vasos de 1 milímetro, 2 milímetros de diámetro, bastante importantes, que se pueden romper porque los traumas, este tipo de traumas que estamos describiendo, son traumas con alta energía. Entonces puede haber compromiso de estos vasos sanguíneos que pueden generar, al igual que en la descripción que dio el doctor Celi en TEC, pueden generar hematomas epidurales, subdurales, sangrados intramedulares,
O del complejo fibrocartilaginoso, ¿no? Producto del trauma puede haber una afectación del disco intervertebral, puede haber hipertrofia del flavum, ¿no? Que es el ligamento amarillo. Además de que, bueno, eso no lo he visto mucho, pero por trauma también se puede romper el saco dural, y en el saco dural hay líquido cefalorraquídeo, o sea, podemos también estar frente en algún momento a una fístula de líquido cefalorraquídeo. Y pueden haber múltiples manifestaciones neurológicas derivadas de lo que mencioné. Compresiones, ¿no? Efecto de masa, que es lo que va a generar la clínica. Mecanismos, ese es importante. Y es por eso que uno no pregunta, como se dice, de sapo, ¿no? Sino uno pregunta porque es importante saber cuál fue el mecanismo del trauma. Es decir, yo pregunto, no es lo mismo estar sentado como piloto y tener un impacto frontal que estar sentado como copiloto y tener un impacto por la parte de atrás del auto. No es lo mismo estar como peatón, no es lo mismo tener un dispositivo de seguridad, llámese un cinturón de seguridad, o estar manejando una moto lineal con casco o sin casco. No es lo mismo. Es por eso que uno tiene que preguntar para poder guiar el proceso diagnóstico, para poder guiar, porque no se piden exámenes por pedir. O sea, llega el paciente y empiezo a disparar radiografías y tomografías porque quiero algo encontrar, y no es así. Siempre tiene que haber un correlato, tiene que haber coherencia en lo que se encuentra al examen con lo que yo solicito, ¿no? Entonces es importante porque si en base al relato del paciente, o por ejemplo que estaba como peatón cruzando la pista y lo arrolló un vehículo, es diferente. O que salió eyectado del vehículo, eso también es importante registrarlo y tenerlo claro, para poder guiar mi examen. ¿Por qué? Porque pueden haber múltiples mecanismos, como se ve acá, hiperflexión, hiperextensión, hiperrotación, y ello va a generar distinto tipo de lesiones. Y aquí podemos observar un daño primario, y el daño primario por definición es el primer impacto que tiene el paciente, es decir, el golpe genera daño, desplaza estructuras, ¿no? Genera hemorragia, pero existe un daño secundario, y el daño secundario es debido a todo esto, a la cascada de procesos inflamatorios que van a generar que esta médula se edematice, que haya efecto de masa después del sangrado, ¿no? Y que comprometa vías tanto eferentes como aferentes de la médula. Y esto, a su vez, tener un correlato clínico. Dependiendo del nivel de lesión, estamos hablando del sistema nervioso central, y está más que claro que el sistema nervioso central está comanda absolutamente todo en nuestro cuerpo. No hay una sola cosa que no esté comandada por el sistema nervioso. Entonces, la afectación o el daño que va a generar en el complejo raquimedular puede tener expresión en otros sistemas. Por ejemplo, puede llegar un paciente a shock trauma con arritmias, ¿no? Con bradiarritmias, como mencionan ahí, dependiendo de este nivel de lesión, T6, ¿no? Porque van a haber alteraciones en la contractibilidad miocárdica. Shock vascular neurogénico. No es lo mismo pues que un paciente tenga una leve listesis, una listesis grado 1, manejable de repente en un tópico con dolor, a que un paciente tenga una sección medular, ¿no? Una fractura de clasificación C. No es lo mismo, porque el paciente va a tener manifestaciones distintas por el nivel de lesión. Además, van a asociarse problemas, como había mencionado, pérdida del tono vascular, define shock, ¿no? Vasodilatación visceral en extremidades, el paciente genera hipotensión dentro de su clínica. Otros efectos, ilio, ¿no? Tenemos que tenerlo en cuenta porque la atención es completa, ya sea en área crítica o en hospitalización, ¿no? Globo vesical, úlceras por estrés, etc., ¿no? Y problemas respiratorios. Imagínense que si un compromiso cervical bajo, digamos C4, que hay un compromiso de ese tipo de raíz nerviosa, puede generar una parálisis diafragmática, ¿no? Entonces, estamos hablando de algo bastante serio, que debe ser abordado en área crítica. El paciente debe tener criterio de intubación, ¿no? Conectarle una máquina que le ayude a respirar, una ventilación mecánica, ¿no? Edema pulmonar, porque cuando hay traumas de alto impacto no solamente se lesiona la columna, van a haber lesiones a distintos órganos, ¿no? Entonces, esto vamos a pasar un poco más rápido porque
Ya me parece que lo ha mencionado, y más nuestro trabajo está enfocado, es importante saberlo, ¿no? Pero más está enfocado a la atención hospitalaria, no tanto a la prehospitalaria. Nosotros somos el eslabón que recibe al paciente, ¿no? Tanto en shock trauma o cuando el paciente ya tiene criterio para pasar a un área crítica o en el piso, ¿no? De repente, ¿no? En área común o en una UTI, por ejemplo, ¿no? Pero esencialmente es mucho la observación. El profesional de la salud tiene que ser de comienzo a fin una persona observadora, ¿no? Tiene que observar constantemente que estamos frente a un paciente despierto, hay un deterioro del nivel de conciencia en el paciente, ¿está respirando bien? Debo de observar si hay algo alterado. De repente, ¿qué dato interesante sería recibir un hombre y observar que tiene una respiración abdominal, observar que no puede miccionar, que tienen que colocarle una sonda para que miccione, o que tiene priapismo? Ya está diciendo mucho de un nivel o una lesión medular, ¿no? Siempre idealmente se tienen que guiar, o por ejemplo, tener la sospecha porque el paciente está flácido, ¿no? No hay tono en las extremidades, entonces uno debe de pensar, ¿no?, inmediatamente en que debe de haber una lesión. El licenciado ya lo había mencionado, ya creo que lo conocemos de cabo a rabo: A, B, C, D y E, ¿no? La incorporación al ATLS de hace unos años, porque antes todo era ABC, ¿no? Del D y el E, ¿no? De encontrar algún tipo de déficit o discapacidad, y la exposición, ¿no? Importante siempre seguir ese orden vital, ¿no? La inmovilización, bueno, yo creo que muchos sabemos de esto, el tema de collarines cervicales, ¿no? En que en algunos casos de repente eso no se puede hacer una movilización. Es por eso que el examen tiene que ser rápido, objetivo, dirigido, ¿no?, ante una emergencia. El manejo siempre de la presión arterial, ¿no?, garantizar eso, garantizar la oxigenación, el breve examen motor, una movilización en bloque, como se ve por acá, ¿no? Una típica movilización en bloque, y evitar, como dicen las letras, la hipotensión, la hipoxemia, porque esto va a tener una expresión ya de por sí. Si el paciente está chocado, las estructuras nerviosas son muy frágiles a la isquemia, y a diferencia, sin restar importancia a otros órganos vitales, a diferencia de otros órganos, el sistema nervioso es muy lábil, es muy celoso del oxígeno. Si se le priva, generalmente o muchas veces ya no hay vuelta atrás, y estamos hablando de enfermedades, como había iniciado la exposición, incapacitantes, ¿no? Entonces, establecer un daño que muchas veces ya no va a tener vuelta atrás, ¿no? Ya no va a haber una nueva oportunidad muchas veces si no se controlan estas cosas. El examen inicial, siempre, así en líneas generales y rápido, es observar, ¿no? Observar, palpar. Por ejemplo, palpar la columna, las apófisis espinosas, el signo de Dandy, ¿no? ¿Hay dolor? No hay dolor. Toco la columna, ¿no?, de cervical a lumbosacra. Explorar el tórax, el abdomen, la pelvis, ¿no? Imagínense que recibe un hombre, ¿no?, un hombre joven que se estaba manejando una moto de repente sin casco, y está con priapismo, ¿no? Entonces, eso ya está diciendo mucho, ¿no? Definitivamente eso ya orienta una sospecha y qué se debe de hacer inmediatamente. Y hacer una exploración sensitiva y motora, que estas diapositivas las voy a dejar a la licenciada Anabel, porque orientan bien cada segmento cómo se debe de examinar. Vamos a pasar un poco rápido por un tema de tiempo, ¿no? Pero sí sería interesante aprender y memorizar algunos puntos claves. Ya creo que todos sabemos de sobra el Glasgow, que es algo que nos orienta mucho dentro de la evaluación. Y la historia dirigida, como les había mencionado, es absolutamente importante, ¿ok? Muchas veces tenemos en la emergencia mucho temor a examinar o hacer el examen rectal, bastante importante dentro de la evaluación neurológica, que muchas veces se pone diferido, ¿no? Hay esa costumbre de poner diferido, pero es brinda datos bastante importantes dentro de la evaluación. Importante, ya lo habíamos puesto esta diapositiva inicial, ahora está un poquito más pequeña, donde la médula, por definición, es una estación de vías eferentes, o sea, que salen de la médula, y vías aferentes, que son las que llegan
a la médula y es como una especie de camino hacia el tronco cerebral y el cerebro, ¿no? Por definición, hacia la corteza. Entonces, es importante definir y tener claro algunos puntos. Por ejemplo, a veces se habla de lesión completa. No sé si en algún momento han podido escuchar que dicen, el paciente tiene una lesión completa o tiene una lesión incompleta. Entonces, lo primero que se tiene que venir a la mente es, cuando uno habla de, para decir completo o incompleto, debe tener tres cosas. Debe valorarse la parte motora, la parte sensitiva y el tema del control de esfínteres. Esencialmente, esos tres puntos se tienen que valorar. Ante la falta de algún, si los tres están alterados, pues probablemente estemos frente a una lesión completa de la médula espinal. Si está alterado parcialmente uno de ellos o no está presente, pues estaremos frente a una lesión incompleta, en líneas generales, ¿no? Entonces, importante tener algunos conceptos claros. Por ejemplo, nivel sensitivo. ¿A qué se le llama un nivel sensitivo dentro de la médula? Un nivel sensitivo es un segmento, el segmento más caudal de la médula, cuya función sensitiva está preservada. Esa es la definición de un nivel sensitivo. Es decir, yo examino a mi paciente para ser puntual. Hay puntos claves, ¿no? Por ejemplo, la línea mamilar es el nivel T4 y el ombligo es el nivel T10. Pregunta, siempre la típica pregunta de examen. Si yo veo que mi paciente no siente, al hacer la exploración comparativa, por debajo de la línea mamilar no siente nada, entonces yo puedo decir que su nivel sensitivo es T4. Entonces puedo orientar de que tiene una lesión a ese nivel. Es por eso la importancia del examen, de examinar bien comparativamente, porque el examen siempre es comparativo. Me parece que no lo puse en la diapositiva, pero siempre es lado izquierdo con lado derecho se compara, para tanto explorar la parte motora como la parte sensitiva. El nivel motor es una definición bastante parecida, es el segmento medular más inferior, o sea, el más caudal, cuyo músculo clave tiene un grado de fuerza. Quizás acá me he adelantado un poco porque los grados de fuerza los voy a mencionar más adelante. Sin embargo, comparativamente a los músculos superiores a este. Es decir, donde yo encuentro menor fuerza muscular dentro de los grupos examinados, esencialmente en el miembro superior y en los miembros inferiores, puedo orientar de que existe un nivel motor y eso también me orienta una lesión. El nivel esquelético es lo que objetivamos, es decir, para eso sí probablemente necesitamos una imagen, ¿no? Ver una radiografía, ver una tomografía, una resonancia que nos oriente un nivel. Y las zonas de preservación parcial, como dicen ahí, son dermatomas o miotomas que de alguna u otra forma están, vamos a decirlo así, dañados parcialmente, no totalmente, ¿no? Y eso a veces se presta un poco de confusión. Muchas veces también los exámenes difieren, eso lo pueden ver en la historia clínica. Llega un médico y examina una cosa, llega otro médico y dice otra cosa. Porque muchas veces también esto es operador dependiente. La afinidad y la frecuencia con lo que uno realiza exámenes neurológicos. Muchas veces también los exámenes neurológicos en la médula espinal no son a veces del todo correctos cuando existe trastorno del nivel de conciencia, es decir, un paciente que está pues en Glasgow 8, en Glasgow 9 y que tenemos sospechas de que tenga una lesión cervical o dorsal, muchas veces no va a colaborar en el examen. Es un paciente que no va a colaborar en lo absoluto. Frankel en el año 69 hizo una clasificación de 5 letras, ¿no? Siendo la A la lesión completa y la E la normal, con preservaciones parciales, ¿no? De sensitivas y agregado o no a un tema funcional. Ahora, ¿por qué es importante mencionar escalas? Todos los profesionales de la salud en general usamos escalas y las escalas tienen un valor agregado en este tipo de patologías porque nos permite ver la evolución del paciente. Porque como si no tuviésemos estandarizado esto, no tendríamos cómo comparar. Es decir, si un paciente me llega con una puntuación en la escala de Asia, por ejemplo, que vamos a ver ahora, una puntuación X, ¿cómo yo comparo si después de operarlo el paciente está mejor o peor? Precisamente estas escalas nos brindan ese valor agregado. Al momento de examinar, ya sea al tacto, ¿no? O al dolor, ¿no? 0, 1 y 2, como pueden observar ahí,
es lo que nos permite dar un valor agregado a esta clasificación de ASIA, ¿no? La American Spinal Injury Association, ¿no? La ASIA, donde se catalogó los dermatomas, y acá empezamos a hablar ya de términos puntuales. Los dermatomas, algunos solamente para mencionarlos en líneas generales. Por ejemplo, retroauricular C2, supraclavicular C3, ¿no? Podemos observar, ¿no?, en la parte dorsal de la mano, ¿no?, C6, el primer dedo, dedo medio C7, dedo meñique C8. Eso dice mucho dentro de la evaluación de los dermatomas, porque al yo tener la sospecha y encontrar un nivel sensitivo, es que precisamente me oriento a qué tipo de lesión puede tener, ¿no? La clásica T4 que había puesto de ejemplo, ¿no?, línea mamilar, o el clásico T10 a nivel del ombligo. Entonces, acá en las otras a nivel ya de extremidad inferior, ¿no?, L2, L3, L4, ¿no?, L4 a nivel del maleolo, por ejemplo, ¿no?, a nivel del maleolo, L5 a nivel del dorso del pie, ¿no?, como pueden observar aquí. Esto lo voy a dejar para que lo puedan revisar más a detalle, ¿no?, en la región perineal, ¿no?, los niveles sacros a nivel del talón, la fosa poplitea, por ejemplo, ¿no? Entonces, la valoración de ASIA, y esto yo pienso, esto es una parte muy importante, porque ustedes van a observar que en el examen clínico se pone hemiparesia brachiocrural 3/5 se pone, ¿no?, o se pone 2/5, o se pone plejía, ¿no?, o se pone 4+/5, ¿no? Y eso es esto, la escala de ASIA, donde en líneas generales podemos definirlo como una plejía, el valor 0. 1 es cuando en simple uno observa que hay contracción muscular. El punto 2 es cuando el paciente puede ejecutar movimientos pero no puede elevar la extremidad. En el 3 es cuando puede ejecutar el movimiento y elevar parcialmente la extremidad, y el 4 y 5 por definición es cuando se agrega una resistencia, es decir, como evaluador yo pongo mi mano encima de la extremidad y le pido que ejecute el movimiento. Si parcialmente puede hacerlo, pues estamos frente a grado 4. Si puede vencer completamente la gravedad, como cualquier extremidad completa, si estoy evaluando y el paciente puede ejecutar completamente el movimiento, pues será grado 5, ¿no? Y también hay una puntuación que a veces no hay costumbre de ponerla, que es cuando no puedo testear, o sea, no puedo evaluar al paciente. Debería ponerse que no se pudo evaluar, o NT, ¿no? Debería. Esto lo dejo para que lo revisen. Son los grupos musculares que se evalúan. Así como hay puntos claves dentro de los dermatomas, también hay músculos claves, ¿no? Músculos claves. Por ejemplo, para pasarlo, el bíceps para evaluar C5, por ejemplo, ¿no?, o el tríceps para evaluar C7, ¿no?, o evaluar el flexor largo de los dedos en C8, ¿no?, el abductor en T1, el cuádriceps en L5, o a los neurocirujanos que tanto nos gusta el tema de las hernias del núcleo pulposo, que es el pan de cada día, L4, L5 y S1, ¿no? Evaluar la dorsiflexión, por ejemplo, ¿no? Son niveles clásicos de medio, ¿no? Dorsiflexión, pedir que el paciente ponga el pie en dirección a la rodilla, dorsiflexor del cuello del pie, dice, L4, clásico, ¿no? Clásica pregunta de examen, ¿no? L5, que el paciente bajo el mismo movimiento de L4, pero que extienda el hallux, ¿no?, que extienda el dedo gordito, ¿no? Y obviamente someterlo a resistencia o no para poder puntuar ASIA, que habíamos mencionado en el cuadrito anterior, o como pisar acelerador en el momento de evaluar S1. ¿El paciente puede hacer flexión plantar o no? ¿Está alterado parcialmente o no ese nivel, ese miotoma? Estamos hablando de un miotoma. Entonces, esta clasificación, este cuadro está absolutamente documentado y está en todas las páginas de internet, porque ustedes pueden observar aquí que tanto hay izquierdo y derecho, ¿no?, y cada uno tiene una puntuación de 50, como pueden observar aquí, porque solamente se evalúa este segmento y este segmento en los miotomas. En cambio, en los dermatomas se evalúan todos los segmentos, hay un nivel de sensitividad. En cambio acá, la base de los miotomas son las extremidades.
la evaluación del miembro superior y del miembro inferior de ambos lados. Y eso me permite observar, al final del cuadrito acá pueden ver, si hay un nivel neurológico de lesión, si es una lesión completa o es una lesión incompleta. Esta AIS, ¿no?, que es una escala también utilizada, el Asia Impairment Scale, y la zona de preservación cuando hay alteraciones parciales o no de la sensibilidad, ¿no? Bueno, repasando un poco el Asia Impairment, y en cuanto un poco ya enfocado a la clínica, ya habíamos mencionado esto, lesión completa versus lesión incompleta. ¿Por qué es importante precisar bien esto? Porque a veces esto se presta a confusiones. A veces se dice que es una lesión incompleta y resulta que es una lesión completa, o viceversa, ¿no? Por definición, y nuevamente remarcando, porque esto es una parte importante, lesión completa es cuando hay ausencia completa tanto de la función motora como de la función sensitiva, o ambas en 3 segmentos por debajo del traumatismo. ¿Ok? Bueno, esto ya lo habíamos mencionado inicialmente: shock medular, shock neurogénico, emergencias, son claramente emergencias, son temas como el shock neurogénico que pueden prácticamente ponen en riesgo de que el paciente pueda fallecer, ¿no?, en área crítica, y que tiene que ser abordado inmediatamente. Reflejos bulbocavernosos, habíamos dicho que muchas veces el periné, el examen rectal en la parte de la evaluación neurológica es un poco desplazado, pero existen reflejos importantes que, por ejemplo, me hablan de la vía refleja sacra, ¿no? El poder estimular ya sea el glande del varón o el clítoris de la mujer y tener una expresión de la contractibilidad del esfínter anal nos da un dato, pero muchas veces esto no se hace. Distintos tipos de lesiones medulares existen, ¿no? Existen y han sido ampliamente estudiados, y eso hice el repaso pequeñito de la anatomía, porque esto no hay que memorizarlo como loro, sino cada síndrome tiene una explicación en base a la lesión por anatomía. La parte anatómica que se compromete es la expresión clínica que voy a tener, ¿no? El síndrome, por ejemplo, de Bromsek-Quart o de hemisección medular, habíamos dicho, por ejemplo, que aquí pasa una vía que se llama corticoespinal. Entonces, ipsilateralmente va a haber una pérdida de la función motora, de la sensación de vibración y posición también, porque habíamos dicho que acá pasa un fascículo que se llama Goli-Burdash, que había dicho inicialmente. Y de forma contralateral mencionan que se va a afectar el dolor y la temperatura. ¿Y por qué? Porque por acá pasa un haz espinotalámico, habíamos mencionado, lateral, el cual maneja información de dolor y temperatura. Entonces, ¿y por qué contralateral? Porque lleva información contralateral ese haz. En cambio, los anteriores llevan información ipsilateral. Entonces no hay que memorizar, solamente repasar un poco la anatomía. El síndrome centromedular, por ubicación habíamos mencionado que hay una distribución somatotópica, es decir, las fibras cervicales en algunos casos son más mediales y conforme progresan las sacras son más laterales. Entonces esa sería la explicación para que haya una pérdida de la función motora o sensitiva, esencialmente en los miembros superiores, y conforme va avanzando la lesión, ustedes pueden ver acá arriba, ¿no?, la parte preservada sería la periferia, ¿correcto? Entonces es por eso que no hay tanta afectación de los miembros inferiores. Espinal anterior, ¿por qué? Porque hay una irrigación, había mencionado inicialmente, una irrigación de la espinal anterior, y habrá una espinal posterior también. Y la espinal anterior va a decir mucho con respecto a la pérdida, ¿no?, como dice acá en la diapositiva, de la función motora y de la sensación del dolor y temperatura, porque precisamente a este nivel están los haces córtico-espinales y espinotalámico-laterales. Y la parte de la vibración y posición, habíamos dicho que acá está el haz de Gol y Burdash, que manejan información de vibración, de propiocepción consciente y epicrítica, o sea, la discriminación que podemos tener cuando el evaluador toca 2 puntos de nuestra piel, eso se llama epicrítico. Y la parte posterior, al igual, ¿no? Por anatomía sabemos que hay pérdida de la sensibilidad vibratoria y propioceptiva, porque eso es lo que está afectado. En cambio, la sensación de dolor y temperatura, acá hay un espinotalámico lateral, está conservada, porque eso no está afectado. Entonces, dependiendo de
¿Qué está afectado en la médula? Es que va a haber una expresión clínica, nuevamente haciendo énfasis. Conomedular, generalmente lesiones dorsales ya bajas, ¿no? T11, L2, ¿no? Lumbares, que van a resultar en una expresión de parálisis flácida del periné y una alteración del control esfinteriano, ¿no? O el síndrome, el tan famoso síndrome de cola de caballo. La parte de exámenes auxiliares es importante, pero como a veces siempre creo que se enfatiza en esto no debe guiarnos. Hay la mala costumbre a veces del profesional de no examinar, de pedir exámenes, ¿no? De pedir exámenes y pedir exámenes, y un poco se pierde la secuencia lógica que se debe seguir. La medicina tiene una base lógica y sigue un orden, como todo en esta vida. Entonces, el primer eslabón es un buen examen, es una buena entrevista, y posteriormente uno solicita un examen. ¿Cuáles son nuestras armas? Depende de lo que tenga cada hospital, ¿no? Acá tenemos radiografías, nuestro tomógrafo se murió, antes teníamos tomógrafo, resonancia no tenemos, ¿no? Pero inicialmente tenemos que solicitar estos exámenes que son básicos. ¿Cuándo yo pido una radiografía? Una radiografía es parte del protocolo de todo policontuso, para empezar, ¿ya? Pero eso tiene que basarse, como dice ahí, en el examen físico y en el mecanismo de la lesión, ¿ya? ¿Por qué no se detectan lesiones? Porque a veces también ha pasado, ¿no? Que ven la radiografía y dicen está normal, pero puede ocurrir que la imagen es mala o porque no sabe ver la radiografía la persona. Y eso es muy frecuente, que no hay nada, es una radiografía normal y sí tiene una lesión. Sí tiene una lesión. Entonces, esto como todo en la vida es observar, mientras, eso nos dicen a todos los que estamos en formación constantemente, mientras más radiografías veas, mientras más tomografías veas, mientras más resonancias veas, tu ojo se va a acostumbrar a poder ver esas lesiones, ¿no? ¿Qué se debería pedir inicialmente? Para cráneo se debe pedir una PI lateral, ¿no? Una imagen, una radiografía PI lateral. En cervical igual, ¿no? Si uno ya tiene sospechas de lesión cervical alta, y acá hay que precisar, lesión cervical alta es C1, C2, cervical baja es de T3 hacia abajo, debe de pedir, ¿no? Una radiografía, en este caso, que tiene incidencias especiales, cuando el paciente tiene que ser irradiado con la boca abierta para poder ver la apófisis odontoides de C2 y para poder valorar dorsales, lumbares y sacras, la clásica incidencia frontal y lateral. ¿Qué se debe de observar? ¿Qué se debe de ver? Debe de haber, la columna es un eje biomecánico perfectamente diseñado. Debe de existir una línea espinal anterior, una línea espinal posterior y una línea espinolaminar, que es esencialmente la línea que uno evalúa en la columna posterior, porque existe una anterior, una media y una posterior, como vamos a ver un poco más adelante. No es que sean distintas columnas, son clasificaciones que se han establecido para poder delimitar ciertos segmentos de la columna y para poder hablar de criterios de estabilidad o de inestabilidad. De forma muy puntual, porque ya habíamos visto anatomía, los procesos espinosos, los procesos transversos, ¿no? Podemos observar los agujeros de conjunción, la unión facetaria, ¿no? Facetaria inferior de esta vértebra y superior, ¿no? La faceta articular superior de la vértebra C3 y la inferior de C2 se articulan entre sí, ¿no? Podemos observar C1, C2, ¿no? Con su prominencia clásica, podemos observar pedículos, podemos observar un cuerpo vertebral, podemos observar láminas, ¿no? De ahí la famosa palabra laminectomía en emergencia, ¿no? Láminas. Bueno, esto es un dato clásico, ¿no? La separación entre el diente, ¿no? La apófisis odontoides y el arco anterior de C1, hay un marco de 2.5 milímetros, dice la literatura médica, un poco más, un poco menos quizás. Esta es una clásica radiografía tomada con la boca abierta. Es que se puede observar que el paciente está con la boca abierta y se observa el odontoides, ¿no? El diente, ¿no? Que evolutivamente se dice que o fue o quiso ser
o evolucionó siendo de alguna u otra forma el cuerpo que no tiene C1. Y C2 se lo provee. Esta es la apófisis odontoides, ¿no? Acá, ¿qué podemos observar, por ejemplo, en esta radiografía? ¿Sería posible apagar un poco las luces de acá adelante para que puedan ver? ¿Alguien que esté ahí? No se duerman. Esto que se ve acá, por ejemplo, es una radiografía cervical, ¿correcto? ¿No? ¿Y qué podemos observar aquí? Para empezar, hay una subluxación. ¿Cuáles son los involucrados? C3 y C4. ¿Ok? ¿Están alteradas las facetas articulares? Sí, está aceptada la faceta articular inferior de C3 y superior de C4. ¿Qué otro dato interesante hay aquí? Ustedes pueden observar una línea amarilla. ¿Es igual este espacio y a este? No, no es igual. Acá ha aumentado el espacio interespinoso. ¿Y eso qué nos dice? Que hay una disrupción ligamentaria. Es decir, acá se ha roto algo. Así de simple. Algo acá se ha afectado. Y ha generado que esta columna no tenga la alineación normal. Ustedes pueden observar que el cuerpo de C3 está un poco sobre el de C4. Eso no es normal, ¿no? Pero he visto personas que dicen normal, ponen, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado, un poco el recelo a veces de poder observar imágenes donde el sistema nervioso está involucrado. En líneas generales, cuando hay duda, pide una tomografía. Al menos cuando nos iniciamos en el entrenamiento de la especialidad, si hay dudas en radiografía, pide una tomografía. La tomografía va a permitir brindar en más proyecciones, tanto axial, coronal y sagital, me va a brindar información valiosa dentro de mi algoritmo diagnóstico y también para el tratamiento que le voy a brindar al paciente. Si hubiese déficits agregados, solicitar una resonancia magnética. Existen casos en los que no hay ninguna alteración, no existe una imagen compatible, por ejemplo, algo patológico en la radiografía o algo patológico en la resonancia, en la radiografía o en la tomografía, pero el paciente tiene clínica, sí, sí existe. Y cuando eso ocurre, se tiene que pedir una resonancia, porque hay sospecha de que estructuras nerviosas que no las voy a poder valorar en una radiografía ni en una tomografía estén afectadas. Entonces se tiene que pedir ese examen. Una tomografía como esto, ¿no? Qué triste, ¿no? Esto definitivamente se trata de una sección medular. No necesito probablemente ver acá. Esto es una tomografía con reconstrucción, pero he de intuir que esta médula no está bien, pues, ¿no? O sea, acá el paciente tiene que tener una sección medular porque tiene una sección medular, claramente, ¿no? Acá igual, ¿no? Podemos observar un aumento del espacio, ¿no? Interespinoso. La resonancia magnética nos provee información de este tipo, ¿no? Acá podemos ver una luxofractura, por ejemplo, de 12L1, una sección medular, ¿no? Miren, se observa, ven acá el cordón medular. Esta es una secuencia que se llama T2 en la resonancia. La resonancia magnética tiene múltiples secuencias, T1, T2, STIR, FLAIR. Este es un T2. ¿Y qué me da este T2? El líquido cefalorraquídeo se ve blanco, o sea, se ve hiperintenso, ¿ok? Entonces acá podemos observar el líquido cefalorraquídeo y acá ya no hay médula. ¿Qué pasó? Se cortó, se seccionó. Entonces estamos frente a una sección medular. Algunas secuencias importantes de la resonancia magnética, la secuencia STIR, ¿no? Nos permite ver hiperintensidad, ¿no? Por ejemplo acá, ¿no? Hiperintensidad en zonas ligamentarias que están afectadas, que han sido afectadas, ¿no? Podemos observar lo mismo en la secuencia. Medidas terapéuticas, como profesionales, nosotros no solamente vemos un órgano, ¿no? Nosotros tenemos que ver todo, tenemos que pensar que es un paciente que está sometido, que puede tener úlceras por estrés, que si un paciente tiene déficit motor, que es un paciente que está parapléjico, obviamente es un paciente que se le tiene que movilizar. Es importante el manejo conjunto,
del médico, de la enfermera, del personal técnico, del personal de rehabilitación, del personal de laboratorio, del personal de centro quirúrgico, que cuando se le tiene que abordar quirúrgicamente, porque todo eso se tiene que ver. O sea, es un paciente que tiene que movilizarse porque está expuesto a múltiples infecciones, a múltiples complicaciones debidas a que un paciente pueda estar echado en una cama por mucho tiempo. Además hay que tener en cuenta, este es el Ministerio de Salud, y en el Ministerio de Salud muchas veces instrumentar o brindarle una cirugía a un paciente no es en 2 días, ni en 3 días, ni en 4. Muchas veces el paciente tiene que esperar 1 mes, 2 meses. Es una realidad en la que vivimos y a la que desafortunadamente tenemos que hacerle frente. Entonces, es importante cuidar que el paciente no haga úlceras de presión, que el paciente, que si tiene algún tipo de retención urinaria, pues que tenga una sonda Foley o que se le haga un cateterismo intermitente o complicaciones gastrointestinales propias de esto. Esto lo puse solamente a modo de mencionarlo. Antes había la costumbre de injuria espinal aguda, o sea, trauma, ¿no?, en la médula. Se decía inmediatamente hay que dar metilprednisolona, los pulsos de metilprednisolona clásicos. Esto está desfasado, ¿no? Esto ya no tiene nivel de evidencia. Aún existen profesionales que siguen administrando metilprednisolona cuando hay 3 estudios a nivel internacional llamados los NACIS desde el año 84 que ya dijeron que no existe diferencia estadísticamente significativa entre dar o no dar metilprednisolona. O sea, eso un poco hacer recordar a veces al profesional, no uses esto porque no sirve. Consideraciones quirúrgicas, existen 3 columnas, anterior, media y posterior. Ya vamos avanzando un poco porque ya se acerca la hora del almuerzo. Ya veo que se están durmiendo algunos. La estabilidad de la columna se basa en esto, en la clasificación de Dennis. Existe una columna anterior, una media y una posterior. En líneas generales, ¿no?, la parte anterior es del cuerpo vertebral hacia adelante, la mitad del cuerpo vertebral hacia adelante hacia el ligamento longitudinal anterior. El segundo, la columna media, es en dirección hacia el ligamento longitudinal posterior, y todo el complejo ligamentario posterior, óseo ligamentario, conforma la columna posterior, como pueden ver en el gráfico. Clásicamente el Dennis, ¿no?, así se llama el autor de estos criterios o de esta clasificación, nos dice que 2 o más que comprometan, o sea, ya sea 2 de estas columnas o más, hablamos de inestabilidad en la columna, ¿no? Clásicamente. Claro que han habido múltiples otros criterios que se han instaurado y que han marcado el eje de diagnóstico y el planeamiento, ¿no?, lo que se debe seguir para tratar a este paciente. Otra cosa que es importante, porque somos seres humanos y tenemos que sincerar la información siempre, es ¿qué le ofreces al paciente? Es decir, el paciente tiene una lesión completa, no siente, no mueve, ni controla esfínteres. Entonces es importante, es por eso hablaba de una evaluación completa, una evaluación de múltiples profesionales de la salud, porque no se le va a mentir, no se le va a decir, señor, usted se va a ir caminando, usted va a saltar, usted se va a ir de compras. El objetivo de operar una lesión completa no es que el paciente vuelva a caminar, sino artrodesar, es decir, brindarle soporte a esa columna para que este paciente en algún momento se pueda sentar en una silla de ruedas, que en la medida de lo posible trate de reincorporarse como ser humano que es a sus funciones en su familia. Ahora hay trabajos que también incorporan, ¿no?, ese tipo de personas con algún tipo o grado de discapacidad, pero se debe sincerar siempre la información, debe de haber un punto de corte en eso. Ahora, en lo que es una lesión incompleta, es diferente, porque yo tengo un paciente, ya podemos hablar un poco en terminología, que tiene un grado de fuerza 3 de 5 en los miembros inferiores, por ejemplo. Es un paciente que yo le puedo brindar tratamiento, probablemente esa médula esté contundida, pero al yo operarlo, probablemente tenga un mejor pronóstico que una persona que nunca movió las piernas desde un inicio. Eso es importante tenerlo claro.
Ahora, acá también entra algo a tallar, ¿no? Y acá lo dice, ¿no? Facilita el retorno de la función medular, de que este paciente se reincorpore a sus funciones normales porque la lesión que tiene no es completa. Eso es importante y es diferente a una lesión completa. Recomendaciones en general, bueno, hay varias, pero lo que sí me gustaría mencionar es que existen mucha controversia con respecto a esto. A veces en unidad de área crítica se recibe este tipo de pacientes y se dice el paciente tiene que ser intervenido inmediatamente. Hay mucha literatura a nivel mundial con respecto a una descompresión quirúrgica de emergencia. Incluso hay autores que han estudiado las descompresiones quirúrgicas tempranas y tardías, cuyo corte es 24 horas. Y se han hecho estudios a nivel cervical, a nivel dorsal, o la mayoría de estudios son dorsales y lumbares. Sin embargo, no hay una diferencia estadísticamente significativa reportada que diga que el paciente se va a favorecer a un menor tiempo de cirugía. Es decir, llegó el martes a las 2 de la tarde y yo lo meto a sala de operaciones el martes a las 4 o a las 5 de la tarde para operarlo. Siempre y cuando uno tenga con qué trabajar también. Es decir, tengo que tener el insumo, tengo que tener el personal, tengo que tener la imagen, o lo voy a operar a ciegas. Voy a entrar a ver qué encuentro. No, se tiene que tener todo eso a la mano. Entonces, muchas veces hay controversia en eso. Pero se emplea mucho y existen lo que no tiene mucho nivel de evidencia, pero que se llama el grado de recomendación del experto, que dicen, ¿no? Y es lógico, es decir, habíamos abordado un daño inicial, un daño primario y un daño secundario. Técnicamente, al operar y artrodesar una columna, instrumentar una columna, brindarle estabilidad a una columna que no es estable, lo que yo hago es, de alguna u otra forma, ya se generó un daño primario, pero freno el daño secundario. De alguna u otra forma lo limito, acompañado del tratamiento que voy a brindar. Entonces, es importante, esto sí es importante, ¿no? Si el paciente tiene una lesión medular y tiene más de 24 horas, ¿se debe operar? Incluso hay estudios que dicen que el corte es 8 horas. Entonces, pero no hay forma de obtener un resultado que tenga significancia estadística, porque los estudios a nivel mundial no son homogéneos. Han abordado poblaciones con distintos caracteres, con distintos tiempos de instauración desde el trauma. Algunos han operado al paciente, por ejemplo, en algunos estudios operaron al paciente y le colocaron tornillos, pero no hicieron laminectomía. En otros hicieron solamente laminectomía. Entonces, no se puede homogenizar estudios que tienen variables o puntos distintos. No se puede extrapolar información, no se puede brindar, o no se ha encontrado significancia estadística en eso. Existen múltiples lesiones cervicales, ¿no? A modo rápido de pasar esto, lesiones por ejemplo a nivel del cóndilo, ¿no? Occipital, pueden observar ahí, ¿no? Las masas laterales, ¿no? De C1, y acá ponemos la odontoides, la masa lateral de C2. Podemos observar acá un trazo de fractura, ¿correcto? Se ve un trazo de fractura, ¿no? Las flechas rojas lo señalan. La colocación de un tornillo, ¿no? La fractura típica de Hackman del ahorcado, que tiene, bueno, 3 tipos de clasificaciones que pueden observar ahí en las líneas, ¿no? Incluso las mayores ya cuando hay compromiso ya incluso del disco intervertebral, ¿no? Y hay un mayor compromiso, como pueden observar, como veíamos en la imagen previa, ¿no? Probablemente ya frente a una sección medular. ¿Qué imagen la puse? Porque acá se puede apreciar una instrumentación anterior. Esto que ven acá es una placa cervical anterior. Se aborda de forma muy estética al paciente por el cuello, ¿no? Por una de las líneas de impresión cervicales. Prácticamente no queda cicatriz. Y se coloca una placa cervical anterior. En algunos casos se hace disectomía o no, y se fija con unos tornillos de titanio, ¿no? Todo esto es material de titanio. ¿Existen fijaciones en 360? Sí. Esta es una fijación anterior y posterior. Esta es una placa cervical con tornillos, y esto son tornillos pequeños que ingresan por unas estructuras llamadas masas laterales
de las vértebras cervicales y se fijan con unas barras de titanio y brinda estabilidad a la columna cervical tanto anterior como posterior, para cada uno un criterio. Acá podemos observar, ¿no?, esta vértebra de alguna u otra forma con respecto a la superior está como engatillada. Fíjense, esta es una secuencia lógica, fíjense en esta espinosa, fíjense en esta espinosa y fíjense en esta. Esto está como atrapado acá y hay una alteración en la articulación facetaria. Lesiones pueden haber de muchos tipos. Esencialmente y en resumen, pueden haber lesiones de tipo A por compresión, ¿no?, un burst, que le dicen, ¿no?, estallido, por tracción, es por eso indagar el mecanismo del trauma, o por rotación. Esto es una novedad con respecto a las antiguas clasificaciones de la AO-Spine, ¿no?, donde ahora ya no hay C1, solamente C, cuando hay mecanismos rotacionales involucrados, así habíamos mencionado. Y se entiende que entre cada una de estas, a más grado, el pronóstico neurológico es peor, ¿no? Podemos observar, y lo he dejado acá para que lo puedan revisar, los tipos de... Este es un ejemplo de toracolumbares, que es lo más frecuente, ¿no?, junto con las cervicales habíamos dicho, ¿no?, las cervicales un poco más, ¿no? Este es un ejemplo de la AO-Spine en lo que es cervical, en lo que es toracolumbar, ¿no? Clasificación A0, A1, A2, A3, A4, cada vez van a ver más en las historias clínicas esto, o B1, B2, B3 o C. ¿Y por qué es importante saberlo? Porque existe, en base al hallazgo de la imagen, ¿no?, ya sea por el compromiso del cuerpo vertebral, si está involucrado el complejo osteoligamentario posterior, si hay alguna alteración a cualquiera de estos niveles, si hay un mecanismo rotacional involucrado, me va a brindar una letra y un número. Y además, en base al examen neurológico y a estos modificadores, como por ejemplo pacientes que tienen algún tipo de lesión y a la vez tienen, por ejemplo, una espondilitis anquilosante, ¿no?, me van a dar una nomenclatura, ¿no? Y acá yo puedo saber, por ejemplo, que esta es una fractura en el nivel T9, que es una A3, por ejemplo, ¿no? A3, que es un estallido incompleto, ¿no?, incomplete burst, ¿no?, y que tiene un N3, o sea, puedo saber que tiene una injuria espinal incompleta y que tiene un modificador 2. Es decir, esto es como un idioma universal. Cuando uno habla de esto, dice T9, A3, N3, M2, hoy en día es un código que se pone en las historias clínicas para clasificar y tipificar la fractura. Criterios para operar o no, cuándo se opera o no, eso se basa en el tema de criterios, es decir, tiene que haber aquí una puntuación que se asigna por la evaluación de AO-Spine, que esté afectado o no el complejo ligamentario posterior, y una puntuación del examen neurológico, y bajo ciertos parámetros nosotros colocamos o no dispositivos como estos. Esto es una instrumentación. Esto que ven acá son cabezas de tornillos transpediculares de titanio, ¿ok? Se fijan entre sí a través de unas barras de titanio. Acá hay un espacio, acá observan, estas son las apófisis espinosas, y acá pueden observar que hay un vacío. Con la gubia se ha comido esto y se ha colocado este dispositivo o conector transverso llamado crosslink, que une entre sí la instrumentación anterior, la instrumentación izquierda con el lado derecho, ¿ok? Y acá podemos observar 3 niveles, probablemente sean 4 niveles, acá hay uno más, pero no salió en la foto, ¿no? Otros dispositivos que se colocan, técnicas quirúrgicas de la especialidad, muchas, dependiendo de cada caso, se pueden hacer las tan conocidas instrumentaciones transpediculares, ¿no? Puede abordarse al paciente de forma anterior, como vimos con las placas cervicales, hacer una corporectomía, donde implique colocarle un dispositivo llamado Pyramesh, que es un reemplazo de malla cilíndrica, hacer las laminectomías descompresivas, es decir, saco las láminas y le doy espacio a esa médula que está contundida, a ese saco dural que está afectado por una listesis, que está afectado porque la fractura ha invadido el canal medular y está haciendo efecto de masa. Al yo retirar un segmento del complejo óseo,
como son las láminas, doy espacio, así como las craniectomías descompresivas que seguramente mencionó el doctor Celi, ¿no? Recalibrar, cuando está desalineado hay que recalibrar. ¿Cómo se recalibra? Hay instrumental que podemos trasponer los tornillos, podemos hacer distracciones, podemos hacer contracciones y fijar con ayuda de diferentes instrumentales de neurocirugía, hacer disectomías porque puede haber afectación traumática de los discos intervertebrales o reemplazos incluso de los discos. Acá se puede ver un poco mejor, ¿no? Todo como se ve un sistema de instrumentación transpedicular, ¿no? Tanto en la vista anterior como en la vista posterior, ¿no? Y acá podemos observar un reemplazo. Esto es una malla cilíndrica, tiene varios, ¿no?, rayitas, es una malla cilíndrica de titanio, un reemplazo, se le ha hecho una corporectomía al paciente. ¿Por qué es importante esto? Y con esto termino, porque las complicaciones, es importante y eso siempre se me enseñó, y he crecido con esa imagen. Es fácil decir se opera, no se opera, se opera, no se opera, pero con la experiencia uno aprende que se puede necesitar 2 o 3 años o 4 años para aprender a operar, pero se necesitan muchísimos años más para saber qué paciente no se debe operar. Muchas veces hay la costumbre de decir todo es quirúrgico, 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 y no es así. Uno tiene que pensar que tiene que ofrecerle algo al paciente. Esto involucra un trabajo multidisciplinario. Estas son personas que requieren apoyo de muchas especialidades, de muchos profesionales de la salud. Porque miren todas las complicaciones que pueden ocurrir tanto en el generalmente en el intra y en el postoperatorio para operar una columna. Pueden ser muchas. Entonces, se tiene que definir adecuadamente si es un paciente que es o no es tributario de cirugía. ¿Y qué le ofrezco yo al paciente? Es importante, porque acá rato nos paran perifoneando, sí, creo que tenemos mucha habilidad para escaparnos, pero siempre es importante tener claro algunos conceptos. Esta es una especialidad muy rica, hay mucho temor de los profesionales a veces para abordar el sistema nervioso. Pero les dejo las diapositivas porque me gustaría que algunos puntos claves los pudiesen memorizar para que en algún momento cada vez ser más objetivos en el examen, es decir, qué tipo de paciente tengo y cómo debo abordarlo, qué cuidados debo seguir. Si no lo pienso, si no lo estudié, nunca voy a saber cómo voy a tratarlo, ¿no? Entonces, siempre es importante saber cómo va a progresar este tipo de paciente y siempre hermanar lazos. Tengo claro que este tipo de enfermedades, como todo en medicina, requiere la pala articulada de todas las profesiones. Todos tenemos que estar en perfecta comunicación para poder detectar y tratar este tipo de enfermedades a tiempo. Una vez más, me permito saludar la iniciativa de este curso, de esta especialidad tan compleja. En verdad, en una hora es muy poco para poder abordar. Exactamente es una hora, licenciada Anabel, no me he pasado. Pero es un tema bastante rico, hay mucha información al respecto, hay mucha literatura para leer al respecto, pero ese es el deber que tenemos como profesionales, constantemente estarnos capacitando para poder brindarle lo mejor a nuestros pacientes. Si tienen alguna consulta, encantado de contestarles. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Me explico? ¿Preguntas al doctor? Agradecemos entonces al doctor Velasco Cura Guillermo, nuestro querido residente de nuestro servicio de neurocirugía, para el cual brindo otro fuerte aplauso.